Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave. Como siempre, agradeciéndole profundamente al Señor el privilegio que nos da de tenerlo a todos ustedes en este nuestro espacio, Liderazgo Punto Clave. Y en este día continuaremos con nuestra sesión Mujer, Autoestima y Dignidad, la misma dentro del marco de la celebración del Día de las Madres aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se han tomado la molestia de escuchar esta conferencia. Y de verdad, en la semana siempre escuchamos tantas historias de vida, tantas historias de mujeres frustradas, fracasadas, de mujeres que han escuchado el tú no puedes, el tú no eres suficiente, que es importantísimo que podamos nosotros continuar con estos temas que sabemos que de alguna manera pueden contribuir a la transformación y al empoderamiento que las mujeres necesitamos, tomando siempre el marco bíblico que Jesucristo dejó establecido en la Biblia y el modelo que él siguió a lo largo de su ministerio con relación a cuál fue el trato, cuál fue la relación que él tuvo con las mujeres de su tiempo. Muchísimas gracias. En esta oportunidad ya estamos en la tercera sesión de esta serie y vamos a continuar compartiendo con ustedes lo que hemos preparado para seguir hablando o que necesitamos hablar de este importante tema en nuestras iglesias, en nuestros campamentos, en nuestras convenciones, en todos los espacios y con nuestro grupo de influencias, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser instrumentos de bendición, no solamente para la vida de las mujeres que nos escuchan, sino también para la vida de los hombres que nos escuchan también. Ya ustedes saben, la serie titulada Mujer, Autoestima y Dignidad, nuestra tercera sesión con Jocelyn Rivera desde Liderazgo. El pasaje bíblico que hemos escogido para apoyar toda esta serie es el mismo y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, desde el verso 1 hasta el verso 6. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareciera mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y continuamos hablando con relación a este tema, y en esta oportunidad estaremos hablando bajo un subtítulo: conflicto de identidad y pobre autoestima, que es el tema que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos días. Cuando Dios creó al ser humano, todos nosotros conocemos la historia de la creación. Yo creo que es una de las historias que más hemos escuchado a lo largo de nuestra formación y de nuestra niñez en nuestras iglesias. Y justamente, cuando Dios creó al ser humano, le hizo como la corona de la creación. ¿Para qué? Para que reflejara la plenitud de su sabiduría y de su carácter. Esto le permitía, como todos sabemos, vivir en plena armonía, en primer lugar, sobre todo, con su creador, consigo mismo, con los demás seres humanos y también con la naturaleza. Al inicio de la creación había una relación muy estrecha entre Dios, el hombre consigo mismo
el hombre con la otra persona, en este caso Eva, pero también con el medio ambiente. Se vivía realmente en un ambiente bastante agradable, bastante estable, con mucha paz. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 25. Dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, no tenían problema con estar desnudo. Su identidad era bastante clara y definida. Tanto Adán como Eva sabían muy, pero muy bien quiénes eran, tenían su identidad bastante clara. De eso, no tenían que cubrirse, no tenían que esconder ninguno de los aspectos de su vida, y mucho menos tenían que avergonzarse frente a su desnudez. Ellos bien sabían quiénes eran y conocían cuál era su lugar en el mundo, sabían quiénes eran ellos y estaban en paz y estaban tranquilos con eso. No necesitaban aparentar. Adán se mostraba tal como era y Eva también se mostraba tal como era. No necesitaban aparentar, no necesitaban cubrir o reprimir algún aspecto de su personalidad o de alguna de sus acciones. Todo era transparente. Esto le permitía vivir en plena comunión con el Creador y unos con los otros en amor, honestidad y absoluta sinceridad. Realmente era el paraíso. Sin embargo, y muy lamentablemente, ¿verdad que sí? Después de la caída comenzaron a avergonzarse de sí mismos. Y esto nosotros lo podemos ver justamente en el libro de Génesis, capítulo 3, en esta oportunidad, del versículo 7 al versículo 10. Inmediatamente el pecado irrumpió en la humanidad. Esas relaciones, esas 4 relaciones básicas, de alguna manera fueron rotas. Su relación con el Creador, su relación consigo mismo, su relación con el otro y su relación con la naturaleza. De alguna manera, la vergüenza de sí mismo se genera cuando se es consciente de que uno no ha podido vivir de acuerdo a ciertos estándares. ¿En qué momento entró la vergüenza a ellos? Cuando se dieron cuenta que no habían podido vivir de acuerdo al estándar que Dios le había establecido. Y justamente la vergüenza va acompañada de sentimientos de frustración, de inferioridad, de temor y culpabilidad, lo cual puede llevar a situaciones de rabia hacia uno mismo o incluso de depresión. Impresionante, señores, la cantidad de personas que en este momento a nivel mundial, a nivel del continente, a nivel del país, están en estado depresivo. Impresionante cómo luego de 2 años de pandemia ha crecido el problema de depresión en nuestro país. Impresionante cómo estos 2 años de aislamiento han contribuido a que muchísima gente se empiece a conocer y que no le guste lo que encuentran. De alguna forma, estos tiempos y estos meses que duramos, ¿verdad? Quedándonos en nuestras casas, empezaron a surgir tantas cosas que el activismo en el que vivíamos envueltos siempre nos lo mantenía oculto, que no salían a flote. Pero ahora en esta tranquilidad y con este espacio de reflexión, con este espacio de tener tiempo para conocernos a nosotros mismos, mucha gente ha entrado en estado de depresión. Por esta razón y por muchísimas otras razones también han entrado en este estado de depresión. Cuando empezó el tema del pecado en la humanidad, los seres humanos comenzamos a sentirnos avergonzados. Entendimos y nos dimos cuenta que no podíamos vivir de acuerdo a los estándares que Dios había establecido para nosotros. Se da una crisis de identidad. Al dejar que el Creador fuese su centro de referencia, le hace incapaz de entender su identidad como imagen de Dios. Desde el momento en que nosotros, de alguna manera, desplazamos a Dios del centro de nuestra vida, en ese mismo momento empezamos a vivir una crisis de identidad. ¿Por qué?
porque la principal identidad que tenemos los seres humanos es que fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando esta imagen se desfigura en nuestras vidas, realmente empezamos a vivir un tema de identidad bastante serio. Y de alguna manera empezamos a entender que no estamos viviendo de acuerdo a los estándares que Dios ha establecido para nosotros. El apartado de Dios, ¿qué genera? Ha generado problemas en nuestra autoestima, que pudiéramos identificar algunas de esas características que hoy en día podemos nosotros decir que igual que le pasó a Adán y a Eva, todavía persisten en este momento histórico que estamos viviendo. El temor nos vive siempre impidiendo crecer, el temor nos vive siempre pensando que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad para seguir avanzando, la desconfianza, desconfiamos del otro, desconfiamos de nosotros mismos, el miedo, la actitud defensiva, siempre estamos a la defensiva, el otro siempre nos quiere engañar, el otro siempre nos quiere atacar, el otro siempre está queriendo pisarnos la manguera, siempre tiene una baraja dentro de la manga, pero también el tema de la identidad y de la pobreza en cuanto a la autoestima está muy relacionado con esas actitudes defensivas y de culpabilidad hacia el otro. Tendemos a pensar que el otro tiene la culpa de todo. Y el síndrome de la culpa surgió desde el momento en el que entró el pecado, surgió el síndrome de la culpa. Nosotros somos muy conscientes que cuando de alguna manera Dios confrontó a Adán y a Eva, ¿a quién acusó a Adán? Inmediatamente la mujer que tú me diste, y Eva, la serpiente que tú hiciste, Eva. También lo vimos en el caso de Aarón, ¿verdad? Cuando Aarón se quedó con el pueblo y Moisés subió al monte y Dios trató durante esos 40 días con Moisés y le dio la ley, ¿verdad? Y le dio los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió, que encontró al pueblo, ustedes todos saben cómo lo encontró, ¿verdad? En medio de una fiesta y alabando y bendiciendo a los dioses que lo habían sacado de Egipto, y Aarón le había hecho un ídolo, un becerro de oro. Cuando Moisés le preguntó, ¿qué dijo Aarón? No, espérate. Ellos me trajeron los zarcillos, me trajeron las joyas, yo la hice en el fuego y eso salió. Entonces, el no querer responsabilizarnos de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros desaciertos, es algo que también está muy ligado al tema de conflicto de identidad y al tema que está bien ligado al tema de asumir siempre una actitud de amarse a sí mismo. No. Amén. Seguimos. El hecho de que no seamos capaces de nosotros tener una identidad clara, que no seamos capaces de tener una buena autoestima, muchísimas veces se va a manifestar como una incapacidad de nosotros amarnos a nosotros mismos. ¿Y qué implica eso? La forma en que nos percibimos a nosotros mismos, especialmente la forma o emociones que experimentamos con respecto a nosotros mismos, determinará en gran parte nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si yo me percibo como una persona que no soy inteligente, como una persona que soy torpe, que tengo dificultades para el aprendizaje, si yo me percibo como una persona débil,
todas esas percepciones que yo tengo a propósito de Jocelyn Rivera van a determinar mis pensamientos, pero no solamente mis pensamientos, van a determinar mis acciones. Y esto está muy relacionado con lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Otra cosa importante que nosotros siempre debemos tener muy en cuenta, que las emociones de vergüenza, de fracaso, de culpabilidad, hacen que nos veamos como personas indignas de ser amadas. Cuando sentimos que no somos suficientes, cuando sentimos vergüenza, cuando pensamos que todo lo que vamos a hacer, vamos a fracasar, de alguna manera, eso nos hace entender que no somos dignos de ser amados. De alguna manera nos hace entender que ni siquiera nosotros mismos merecemos querernos y amarnos. Y esto fácilmente vamos generando rechazo a diferentes aspectos de nuestra personalidad y aún a nuestro propio aspecto físico. Si de alguna forma nos han hecho pensar que el estereotipo de belleza es la mujer delgada, es la mujer alta, es la mujer rubia, es la mujer de medida 90, 40, 90, no recuerdo. Entonces vamos haciendo muchas comparaciones y vamos pensando que no somos dignas de amarnos. Dijimos en sesiones anteriores que de alguna forma la manera como nos crían, los medios de comunicaciones, nos van vendiendo una imagen y un estereotipo de belleza que muchas veces nada tiene que ver con la realidad. Cuando nos empezamos a comparar con esos modelos, entonces nos sentimos cada vez menos, nos sentimos que físicamente no correspondemos, ¿verdad?, a la figura que la sociedad ha establecido. El no haber tenido certeza de ser amados por aquellas personas que eran significativas para nosotros a lo largo de nuestro desarrollo va a determinar que tengamos una pobre identidad. Y esto, a su vez, nos va a llevar a tener una pobre autoestima y va a hacer que nos sintamos incapaces de amarnos a nosotros mismos. La carencia de ese amor, de que las personas que me importan no estuvieron dispuestas a incluirme y no estuvieron dispuestas a interactuar de manera afectiva, de manera amorosa conmigo, no estuvieron dispuestas a cuidar de mí, de mi bienestar, de mis sentimientos, va a producir una profunda sensación de abandono y de rechazo. Si las personas que tuvieron que cuidarnos, si las personas que tenían que amarnos, que tenían que protegernos, no fueron capaces de darnos, de suplir esas necesidades, entonces nosotras vamos a crecer con una profunda sensación de abandono y de rechazo y va a pasar lo que veíamos la semana pasada, que estaremos continuamente buscando cualquier tipo de relación que nosotros entendamos que puede suplir esas necesidades independientemente del costo que tenga esta relación. Con tal de no sentirnos invisibles, con tal de no sentirnos ignorada, de no sentirnos que de alguna forma nosotros intentamos que puede ser hacernos sentir valiosa e importante, aunque sea una relación tóxica, aunque sea una relación violenta. El no experimentar esta certeza de ser amado me hace ser insegura y temerosa hacia la vida, hacia las relaciones que se van desarrollando en mi vida y sobre todo insegura con relación a mí misma, a mi valor, a mi dignidad y a mis capacidades. Eso todo tiene que ver con esa incapacidad de amarnos a nosotras mismas. Pero hay otro segundo elemento importante en todo este tema de la falta de identidad y baja estima. El segundo elemento es que quisiéramos mencionar en esta noche para que todos ustedes puedan reflexionar a lo largo. El segundo elemento es pérdida de la capacidad de relacionarse con los demás. El primer elemento, incapacidad de amarnos a nosotras mismas. El segundo es pérdida de la capacidad de relacionarse con los demás.
en misma y te verme como un ser valioso, de alguna manera también va a afectar mi capacidad de relacionarnos con los demás. Eso cada vez va a ser más profundo y de alguna forma, si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, olvídese que difícilmente vamos a poder amar a los demás. Esto te va a hacer incapaz de experimentar una comunión con Dios, con tu Creador, pero también te va a crear algunas dificultades para expresar tu solidaridad con las demás personas. Significa que esto te puede llevar a que tú vivas una vida completamente aislada. Cuando no tenemos clara nuestra identidad, cuando tenemos problemas de autoestima, todas estas cosas pueden suceder. El Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, nos presentan muchísimas situaciones donde los seres humanos experimentaron conflictos de identidad. De uno que se quieren comportar como dioses y otro que se quieren comportar como barro. Hay personas que tienen serias dificultades con relación a que en algún momento sienten que son dioses, personas que sienten y que creen que son dioses, mientras que hay otras personas que creen que son barros. ¿Qué significa esto? Uno que tiene un ego inflado, que se creen lo mejor del mundo, que creen que el universo gira a su alrededor, que son merecedores de todo, pero también existen otros que están en la banda contraria, que sienten que no son dignos de nada, se sienten que son una basura, se sienten que no son capaces de nada. Y estos son conflictos de identidad que se pueden dar cuando nosotros no estamos claros de quiénes nosotros somos. Los primeros creen que la naturaleza y las demás personas deben rendirse a su servicio. Los que se creen dioses, los que se creen barro, piensan que existen para doblegarse ante toda la situación que les presenta la vida y aceptan de manera pasiva las decisiones del otro. Aceptan de manera pasiva las decisiones del otro. Hemos hablado muchísimo de la gran importancia que tiene el hecho de que entendamos, tenemos que entender que es necesario que seamos protagonistas de nuestras vidas. Por más que busquemos consejo, y realmente sí, en la multitud de consejeros hay muchísima sabiduría, buscar consejo está bien, pero la decisión final la tiene usted. ¿Por qué? Porque si usted toma esta decisión porque otro le diga y le va mal, la consecuencia la va a sufrir usted. Y encima de este dolor va a tener también el dolor de que permitió que otro tomara la decisión por usted. Por eso puede consultar a todo el mundo, pero la decisión final sobre los asuntos importantes de su vida tiene que tomarla usted necesariamente. Entonces, todo este tema de identidad tiene mucho que ver con que seamos proactivos, que entendamos que somos protagonistas de nuestra existencia y que tenemos la responsabilidad de vivir nuestra vida a la manera de Dios bajo las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, también esta crisis de identidad, lleva a la humanidad a empezar el juego de esconderse de su creador. Y esto lo vemos en Génesis 3, el 18 al 10. Y esconderse los unos de los otros en el capítulo 7. Inmediatamente irrumpió el pecado, queremos escondernos de nuestro creador, pero también queremos aislarnos de los demás y queremos vivir de una manera aislada y bajo nuestros propios estándares. Por esa razón, las relaciones entre los humanos muchas veces son agresivas y caracterizadas por una lucha para tener el control y el poder sobre la relación. Por eso tantas dificultades con el tema de las relaciones y por eso muchas se caracterizan por ser agresivas, por eso esta lucha de poder que se está dando tan grande, donde uno quiere
controlar la vida del otro, donde yo quiero tener el poder sobre el otro. Una crisis de conflicto importante. No solo habrán personas que busquen. En la crisis de identidad, en la crisis de conflicto, no solamente habrán personas que busquen obsesivamente el enseñorearse sobre otros, sino, señores, que muchas otras personas buscarán en tener señores encima de ellos que controlen su vida. Se dan los dos extremos, personas que quieren manipular, que quieren controlar, que quieren enseñorearse de la vida de los demás, pero también personas que buscan otras personas que se enseñoreen sobre su vida y que estén encima de ellos. Crisis de identidad que vivimos hoy más que nunca. La pérdida de capacidad de relacionarse con los otros. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 22. Ahí dice, vamos a ver, vamos a ayudarnos, porque ustedes saben. En ese pasaje bíblico dice, vemos como el pueblo corre a buscar a Gedeón, a clamarle que se convierta en el Señor de ellos. Gedeón le respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová se enseñoreará sobre nosotros. Muchas veces queremos que los hombres sean los que nos estén gobernando, que ellos sean nuestros señores, que ellos sean nuestros amos. Sin embargo, Dios tiene que ser nuestro Señor. Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas. No tenemos que estar persiguiendo personas para que controlen nuestras vidas, para que nos dominen, ¿verdad que sí? Claro que no. En la comunidad mesiánica que Jesús formó, ya no puede ser así. En su programa de restauración de las relaciones entre personas deberá ser de mutuo servicio, en contraste con las relaciones de enseñoreamiento que se dan en el mundo. Cuando Jesús vino, gracias a Dios, ¿verdad? Que vino a restaurar nuestras vidas. No solamente Él restauró nuestra relación con el Creador. Él no solamente murió por restaurar esa relación. Él restauró las 4 relaciones que habían sido violentadas por el pecado. Ahora Él restaura nuestra relación con el Creador, restaura nuestra relación con nosotros mismos. No tenemos que vivir en vergüenza, no tenemos que vivir culpándonos, no tenemos que vivir aislándonos de los demás, pero también restauró nuestra relación con el otro. Yo no tengo que ser tu señora, tú no tienes que ser mi señor. Necesitamos tener relaciones armoniosas donde yo te sirvo a ti, pero también tú me sirves a mí, porque ese fue el modelo que Jesús vino a establecer durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. El pecado, hay algunos autores que lo definen como una incapacidad de intimar apropiadamente con el autor de nuestras vidas. Una incapacidad de actuar, de relacionarnos con Dios. Así se define el pecado para algunos autores, la cual se expresa en las opciones cotidianas que tomamos para relacionarnos incorrectamente con los demás. Repito, cuando hablamos de pecado, estamos diciendo que pecado es la incapacidad que tenemos de relacionarnos íntimamente con Dios, y a la vez esta incapacidad de relacionarnos con Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana, tomando muy en cuenta la manera incorrecta como nos relacionamos con los demás. Sencillamente así. Yo puedo decir que amo muchísimo a Dios, y eso lo hemos escuchado muchísimas veces, pero ¿de qué manera ese amor hacia Dios yo lo estoy manifestando en mis relaciones cotidianas? ¿Cómo yo lo manifiesto en mi relación con mi esposo? ¿Cómo yo lo manifiesto en mi relación con mi esposa? ¿Cómo yo lo manifiesto en mi relación con mis hijos? ¿Cómo yo lo manifiesto en mi relación en el trabajo, con mi jefe, con mis superiores, con la persona que yo superviso? ¿Cómo lo manifiesto con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo lo manifiesto con el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo lo manifiesto con las personas
hacemos con los demás. Esto es bastante sencillo. Perdón. Le damos la bienvenida a nuestra querida Malta, que está con nosotros en este día. Siempre bueno tener a alguien ahí. Al final te vamos a dar la oportunidad de hacer una pregunta. Si la tiene, verla anotando, querida Malta. Repito, nuestra identidad y autoestima está determinada en gran parte por las relaciones que tenemos con los demás. Si usted está claro, si usted sabe quién usted es, que usted, podemos decir, es una sierva de Dios, redimida por la sangre, es una mujer que tiene al Señor como su Señor y Salvador realmente. Usted es una persona que conoce su fortaleza, conoce sus capacidades, conoce sus dones, conoce sus talentos, pero también conoce sus sombras, pero también conoce sus debilidades. Si usted tiene esa identidad clara, si usted tiene una buena autoestima, de alguna manera, eso va a determinar el tipo y la calidad de relación que usted tiene con los demás. Eso es sencillamente de esta forma. Es por eso que la Biblia afirma que es más bienaventurado el dar que recibir, ya que es en este proceso de interactuar con el otro que nosotros somos capaces de crecer. Si vivimos una vida aislada, si vivimos en una isla ya solitaria, nosotros no nos relacionamos con nadie, no vamos a tener un crecimiento integral. No, vamos a envejecer y vamos a morir sin haber tenido realmente ese crecimiento de todas nuestras dimensiones. Sencillamente es importante saber que el crecimiento como seres humanos no se puede lograr en una autonomía absoluta, sino en el proceso de caminar con otros, en este proceso de que se dé la interdependencia. Muchísimas veces hemos hablado y hemos enseñado la importancia de ser independiente. No hay que ser independiente. En general, nadie es independiente. Nadie es independiente. De alguna u otra manera, lo que realmente se da es la interdependencia. Yo dependo de ti para algunas cosas, pero tú dependes de mí para otras cosas. Yo soy buena en matemática, pero tú eres buenísima tocando una música y ambos somos importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, es importante entender que el crecimiento de nosotros como seres humanos se da justamente desde ese proceso de interdependencia. Todo el cuerpo, señores, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Así como el brazo necesita, el brazo necesita de las manos, así como la cabeza necesita de los cabellos, todos lo necesitamos, cada miembro con una función completamente diferente, pero todos estamos para la edificación en amor, la edificación en amor del cuerpo, de la iglesia del Señor, ¿verdad? No es menos cierto que muchas veces no tenemos claridad y a veces en las iglesias hay dones y talentos y ministerios que lo ponen por encima de los otros y le dan una relevancia en detrimento de los otros. Y no debe ser así. Nuestra mayor capacidad para relacionarnos con el otro está determinada en la medida en que construimos y contribuimos más bien con la identidad clara, solidaria y transparente. Tanta gente con dones, con talento y no lo reconoce. Y a usted tal vez le ha tocado la misión de parte del Señor de ser mentor de muchísima gente que tiene muchos dones y capacidades y todavía no están conscientes de esos dones. De alguna manera, la mayor contribución que nosotros le podemos hacer a cualquier ser humano es acompañarlo en el proceso de poder identificar quiénes son, de poder conocer cuál es su identidad, que tenga una identidad clara, una identidad sólida y transparente. Y eso se va a traducir en tener una muy buena autoestima. Como siempre, después de haber compartido este contenido con ustedes, esta tercera
entrega de nuestras serie Mujer, Autoestima e Indignidad. Te hacemos dos preguntas, la misma de siempre. Luego de escuchar este contenido, ¿con qué te comprometes? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿De qué manera tú vas a hacer una autoevaluación para ver si realmente tú no te estás amando en tu justa dimensión? ¿De qué manera te va a evaluar para identificar si en este momento tú tienes incapacidad de amar al otro? ¿Cuál es el tipo de relación? ¿Cuál es la calidad de la relación que tú tienes con Dios, contigo mismo, con los demás? Ese es el siguiente paso que tú pudieras estar realizando. Y a modo de conclusión, le digo que es el deseo de este espacio Liderazgo Punto Clave, y a través del desarrollo de esta serie, Dios te esté guiando en un proceso de restauración, si fuera necesario, de reconstrucción de tu identidad, y que te permita disfrutar la vida abundante y plena que Él vino a traer. De alguna manera, es importante también que tú estés contribuyendo para que también los demás y las personas que están alrededor tuyo puedan vivir una vida plena como Dios vino a traer, una vida en abundancia. Muchísimas gracias por el favor de su presencia, muchísimas gracias por sacar de su tiempo para escuchar este contenido, y que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejar a nuestra hermana Malta, si tiene algún comentario, si tiene algo que decir, este es el momento para escucharte, querida Malta. Bueno, parece que tiene dificultades. Pues bueno, como siempre, queremos estar invitándole, si todavía, sí, Malta. Bueno, buenas tardes. Quiero felicitarte porque fue una excelente ponencia, muy atinada, muy atinada. Muchísimas gracias. La reciba y también como material. Amén. Amén. Gracias, querida. Es siempre un privilegio tenerte entre el público. Como siempre, le presento en pantalla los contactos de mis diferentes redes sociales. Si todavía por alguna razón no se ha registrado en mi canal, les invitamos que lo esté haciendo, porque en el mismo encontrarán muchísimas conferencias del estilo de esta que acabamos de compartir con ustedes hoy. El canal se llama Liderazgo Punto Clave, Jocelyn Rivera. Ojalá que se puedan inscribir y que también puedan compartir el enlace con sus diferentes contactos, porque nuestra misión es seguir contribuyendo para el fortalecimiento y la expansión del reino aquí en la tierra. Aprovechar todas estas bendiciones tecnológicas para el bien, ¿verdad? Y para seguir ensanchando la cabaña que Dios nos ha dado. Dios le bendiga muchísimo, Dios le guarde, y como siempre, y ahora con mayor vera, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, está guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias, y que tengan una muy linda semana y muy bendecida semana de parte del Señor. Dios me le bendiga mucho, y gracias, querida Malta, por estar ahí animando. Dios te bendiga. Amén. Amén.